Hey coders, en este video voy a enseñarles cómo crear su primer sitio web utilizando Node.js. Este video está hecho para aquellas personas que ya saben algo de Node, saben algo de HTML, CSS y JavaScript y ahora quieren crear su primera aplicación. Esta es una aplicación bastante sencilla, pero que les va a permitir poder entender bien cómo se crea una aplicación en Node y finalmente cómo desplegarlo gratuitamente. La aplicación que vamos a crear es esta de aquí. Es una aplicación bastante sencilla que nos permite poder aprender cómo funciona el routador de Node.js, es decir, el poder cambiar de página, y también nos permite poder saber cómo funcionan los estilos de Node.js, cómo poder añadir estilos, cómo poder colocar frameworks de CSS, y finalmente también vamos a aprender cómo desplegarlo a través de un servicio llamado Heroku, el cual es gratuito y nos permite desplegarlo a través de una herramienta llamada Git. Para que puedan hacer este ejemplo simplemente necesitan tener conocimientos básicos de Node.js, de HTML, CSS, y si ya conocen Git van a poder aprender cómo desplegarlo también. Si no saben nada de eso, les voy a dejar cursos básicos en la descripción para que primero puedan estudiar esos temas y luego venir con esta aplicación. Adicionalmente, esta aplicación está dividida en múltiples secciones, así que si quieren avanzarla un poco de vez en cuando, pues en la descripción están los distintos minutos en donde empieza cada sección. Este es un video que ya he publicado hace 3 años, pero lo he actualizado para que funcione con código moderno de JavaScript, así que si quieren colocar en práctica lo que han aprendido en Node, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a ir en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-first-project. Por supuesto pueden colocarle cualquier otro nombre que ustedes quieran. Vamos a arrastrarlo hacia nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Y a partir de aquí vamos a empezar con la creación de nuestro proyecto. Cuando creamos un proyecto en Node, lo primero que necesitamos crear es un package JSON. Este nos va a ayudar a poder saber qué dependencias o módulos necesita nuestro proyecto para funcionar. Entonces, para crearlo, podemos crearlo aquí a mano con nuestro editor. Podríamos crear un archivo llamado package.json. Pero de hecho hay un comando que nos ayuda con esta tarea y lo hace bastante rápido. Vamos a abrir una terminal primero aquí en Visual Studio Code. Para poder hacerlo hay atajos de teclado, pero una forma bastante genérica es presionando F1. Se va a abrir este panel y aquí nosotros podemos escribir Create New Terminal. Y nos va a mostrar esta opción que dice terminal, crear nueva terminal. Si doy un clic, esto va a abrir una consola. Y la consola dentro de Visual Studio Code ya está ubicada en nuestro proyecto, así que ya estaríamos listos para poder ejecutar comandos aquí. Entonces el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Ese comando lo que va a hacer es crear un archivo package.json por mí, y pueden ver que ya tiene código aquí adentro. Este código básicamente es un JSON que describe mi proyecto o me da más información de mi proyecto. Eso se le conoce como metainformación del proyecto, porque básicamente aquí tenemos el nombre de nuestro proyecto, la versión, una descripción si nosotros queremos añadírselo, y también describe cuál es el archivo principal, el archivo que arranca la aplicación. Además de eso, también tenemos una sección scripts, la cual nos permite poder crear nuestros propios comandos y ejecutarlos desde esta dirección o desde esta ruta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar los módulos principales. Vamos a limpiar la consola. Como estoy en Windows, puedo presionar CLS y dar un Enter. Y si están en Linux o Mac, pueden presionar Control L. Ahora, si nosotros estamos instalando los módulos para crear un servidor, lo primero que necesito es un framework que me facilite la creación del servidor. Aquí es donde entran frameworks como Express. Vamos a instalarlo aquí, npm install Express. Express es un framework de Node que fácilmente nos permite poder crear un servidor sin la necesidad de estar pensando cómo funciona los módulos de servidor internamente, cómo leer archivos, cómo cargar imágenes y nada de eso. Express ya tiene todo eso creado simplemente para que nosotros lo llamemos a través de código. Entonces, Express será el encargado de poder servir páginas hacia el frontend, páginas hacia el navegador. Luego también voy a estar instalando un módulo llamado Morgan. Este módulo nos va a ayudar para poder ver por consola las peticiones que van llegando. Es decir, cuando una página, o mejor dicho, un navegador solicita una página en nuestro servidor, Morgan me va a ayudar mostrando por consola las peticiones que van llegando. De esta forma voy a poder ver si realmente el servidor respondió algo o ocurrió algún error. Y finalmente voy a estar instalando un módulo llamado AJS. Este módulo, más que para poder funcionar internamente en nuestro servidor, va a servir para poder generar páginas HTML. HTML nos permite poder crear interfaces sencillas, botones, nos permite poder crear, digamos, elementos o etiquetas HTML, pero AJS lo que hace es extender el HTML también con lógica de programación, es decir, nos permite poder utilizar condicionales, bucles e incluso ejecutar algunas funciones de JavaScript dentro de HTML directamente, sin la necesidad de llamar a script, es decir, sin la necesidad de llamar una etiqueta script de JavaScript. No se preocupen, es más sencillo de lo que parece. Vamos a dar un Enter y con esto tendríamos los 3 módulos principales de esta aplicación. Ahora, estos son los módulos de producción, los módulos que sí o sí necesita mi proyecto para funcionar.
Y como pueden ver aquí en el package.json, en la sección dependencies, están listados los 3 módulos. Ahora, aparte de esto, también necesito módulos de desarrollo. Es decir, módulos que me ayuden al momento de crear la aplicación, pero que en producción ya no sean necesarios. Estos módulos se le conoce como módulos de Dev Dependencies o dependencia de desarrollo. Y para este ejemplo tan solo voy a utilizar uno que se llama Nodemon. Lo instalamos de esta forma, npm install nodemon. Y le colocamos la opción "-d", porque esta opción le va a decir en este caso Node.js, que es un módulo de desarrollo. Entonces voy a dar un enter. Y vamos a ver que aquí va a aparecer otra sección, así como tengo dependencies. Aquí debajo aparece Dev Dependencies. Entonces aquí están los módulos que necesita mi aplicación. Y esos son los módulos que voy a utilizar en desarrollo. Entonces vamos a venir aquí en nuestro proyecto. Voy a crear una carpeta nueva. Por lo general yo puedo crear archivos de JavaScript aquí directamente y empezar a escribir código. Pero en lo personal prefiero crear una carpeta y que esta carpeta contenga todo nuestro código. De esta forma separamos nuestro código fuente de los otros archivos de configuración. Entonces vamos a crear aquí una carpeta src. Lo llamo src porque es básicamente un abreviado de source code, de código fuente. Y adentro voy a crear un archivo llamado index.js. Este index.js por ahora simplemente vamos a colocarle un hello world sencillo. Un hello world que nos permita poder ejecutar en consola. Entonces voy a escribir aquí hello world. Y vamos a venir aquí en nuestra consola y vamos a ejecutarlo. Para hacerlo simplemente tengo que decir node, entra en la carpeta src y ejecute el archivo index.js. Y pueden ver que vemos por aquí por consola hello world, ¿ok? Ahora, esta es la forma típica de poder ejecutar código, pero el estar escribiendo a cada momento node src index.js puede llegar a ser un proceso tedioso en el desarrollo. Es por eso que tenemos este módulo de aquí, Nodemon, que nos va a ayudar a poder reiniciar el código o volver a ejecutar el código cada vez que cambiamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutarlo, en lugar de decir node, voy a decir npx nodemon y el resto se mantiene igual. Ejecuta el código que está en la carpeta src y el archivo index.js. Si doy un enter, van a ver que ahora la consola ha cambiado. Este comando npx en npx es necesario cuando tenemos módulos que hemos instalado localmente. Por ejemplo, Nodemon lo instalé en este proyecto. Para poder ejecutarlo, tengo que ejecutar primero npx y luego el comando. ¿Ok? Ahora, esto es un poco largo de escribir, entonces vamos a cancelar con Ctrl+C, aquí, 2 veces. Y vamos a crear nuestro propio script. Vamos a venir aquí y voy a crear un script llamado dev. Vamos a quitar esto. Voy a crear un script llamado dev. Y como valor va a decir Nodemon src index.js. Entonces con esto tengo lo mismo. De hecho esto es lo mismo que he ejecutado en consola, pero ahora puedo ejecutarlo de esta forma. npm run dev. Y si doy un enter, aquí pueden ver que me da la misma salida. Entonces esta es una forma más típica de poder ejecutar código con npm run dev. ¿Ok? Así que es la recomendada. Y listo, con esto ya tenemos nuestro proyecto inicializado. En la siguiente sección vamos a aprender cómo crear nuestro servidor utilizando el módulo de Express. En esta sección vamos a aprender cómo crear un servidor básico utilizando Express. Para poder hacerlo, primero necesito requerir el módulo que he instalado en la sección anterior, el módulo Express. Y de hecho, para requerir en Node.js nosotros tenemos la forma de CommonJS, es decir, el requerir utilizando esta palabra require. Si yo escribo require express, con esto ya estaría requiriendo el módulo. Lo siguiente sería guardarle una constante y esta es una forma de utilizarlo. Ahora, en las últimas versiones de Node.js ya es posible utilizar los ES modules o la forma de importar módulos de ECMAScript. Y esto es recomendado porque al final podemos tener una forma muy similar a como se utiliza en el estándar, o mejor dicho, como también lo utiliza el frontend. Entonces, para este ejemplo voy a estar utilizando los ES modules en lugar del CommonJS, que para este ejemplo tan sencillo, pues no nos va a hacer falta los require o una funcionalidad específica de los require. Entonces vamos a venir aquí en el package.json y voy a crear una opción más llamada type module. Y simplemente añadiendo esta propiedad en el package.json, ahora le estoy diciendo Node, ok, cuando ejecutes el código voy a estar utilizando los import y export. Entonces voy a guardar y esto no va a alterar en nada la ejecución, es lo mismo. Solo que ahora en lugar de requerir express de esta forma, voy a poder hacerlo de esta forma. Import express from express. ¿Ok? Entonces esos serían equivalentes estos dos. Entonces voy a quitar esto de aquí, el console log también. Y voy a crear una aplicación utilizando Express. Entonces voy a decirle app es igual a la ejecución de Express. Una vez tengo este app, lo que voy a hacer es poder empezar a ejecutarlo con su método listen. Entonces voy a decir app, quiero que escuches, y le paso un número de puerto. En este caso le voy a pasar el 3000, que es bastante común. Y luego un mensaje por consola que diga algo como server is listening on port. Y vamos a colocarle, por ejemplo, con el número 3000 para que se pueda ver que está funcionando en el número 3000.
Ok, entonces si yo guardo esto pueden ver que me dice por consola server está escuchando en el puerto 3000. Ahora, para poder ver este servidor simplemente voy a abrir un navegador y en mi barra de direcciones voy a tipear localhost 2.3000. Si doy un enter vamos a ver que dice no puedo obtener la ruta inicial. Y básicamente esto hace referencia a que tengo un servidor ejecutándose pero no me puede responder nada. De hecho, aunque parezca un error, en realidad esto significa que mi servidor ha respondido algo, solo que como está vacío, no tiene nada que responder, responde esta respuesta por defecto. Listo, entonces vamos a crear nuestra primera ruta o nuestra primer URL de nuestro servidor. Y para hacer eso simplemente voy a decirle app, quiero que cuando soliciten la petición get de mi servidor a la ruta inicial, pues voy a responder con un request y un response. Y voy a responder con un hello world, res.send hello world. Vamos a colocarle hello world aquí. Esta sintaxis que están viendo aquí es básicamente una función dentro de otra. Se lee de esta forma. En la aplicación que hemos creado, por lo general nosotros podemos recibir peticiones HTTP y las peticiones HTTP tienen varias formas de poder enviar o solicitar datos. Una forma típica es utilizar el método get. Cuando nosotros entramos desde nuestras páginas, nosotros estamos haciendo peticiones get a nuestro servidor. Es decir, estamos solicitando datos a nuestro servidor. Y en este caso le estoy diciendo que cuando soliciten la ruta inicial, es decir, soliciten la página principal, que vendría a ser lo mismo, localhost 3000 / ¿ok? Le digo que responda con un mensaje hello world. Entonces si yo guardo esto y vengo ahora en el localhost 3000 y refresco o vuelvo a dar un enter en la barra de direcciones, pueden ver que me dice hello world. ¿Ok? Esta no es una página HTML, esto es básicamente un string, es decir, está respondiendo simplemente un string. De hecho, si nosotros venimos en el navegador y damos un clic derecho, ver código fuente de la página, vamos a ver que lo único que obtenemos como código o como respuesta es básicamente un hello world, es decir, no hay HTML, no hay nada de eso. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo sí vamos a estar utilizando HTML, pero lo vamos a estar utilizando con el módulo AJS. Entonces vamos a importarlo también, voy a decir voy a importar AJS y le voy a decir from AJS. Ok, por lo general importamos así módulos y para utilizarlo simplemente voy a decirle antes de que se ejecute mi ruta, le voy a decir app, voy a configurar, voy a establecer una nueva configuración con el método set. Set es básicamente para decirle a nuestro servidor qué es lo que queremos que utilice, qué características queremos activar y adentro voy a utilizar una característica que se llama View Engine, que digamos en español sería su traducción como motor de vistas o motor de plantillas. En nuestro caso, los motores de plantillas son básicamente aquellos módulos que nos permiten extender el HTML y nos permiten poder, digamos, añadir lógica de programación dentro del HTML. Pero al final todo eso se transforma en HTML puro y es enviado al navegador. ¿Ok? No hay necesidad de enfocarnos en esto, simplemente entiéndanlo que es básicamente como un HTML con características extras. ¿Ok? Ahora, en nuestro caso nosotros tenemos un motor de plantillas que hemos instalado en la sección anterior llamado AJS. Entonces podemos importarlo de esta forma. AJS. Y de hecho, como Express es un framework que tiene integración con AJS por defecto, no es necesario tampoco importarlo de esta forma, ¿ok? Así que lo puedo obviar. Listo, entonces con esto le estoy diciendo a mi aplicación, ok, voy a estar utilizando AJS. Entonces si yo guardo esto de aquí, ahora yo puedo crear una carpeta que contenga mis archivos de las vistas, es decir, los archivos de las páginas que voy a enviar hacia el frontend. Por lo general eso se crea con una carpeta llamada views. Entonces aquí dentro de src voy a crear una carpeta views. Y dentro de esta carpeta views voy a colocar todas las páginas que yo quiera enviar hacia el frontend. En este caso por ahora simplemente voy a colocar un index.ajs y voy a colocarle un h1 que diga por ejemplo hello world. Voy a guardar y con esto vamos a intentar enviarlo al frontend. Entonces para enviarlo nosotros vamos a decir en lugar de res.send vamos a quitar este send y voy a decir res.render. Y ya no necesito enviarle un stream, sino le voy a enviar el archivo o el nombre del archivo que quiero que el frontend reciba. En este caso, el nombre del archivo se llama index.ajs. De hecho, tampoco es necesario añadirle en la extensión el AJS, porque él sabe que todos los archivos terminan con esta extensión. Entonces, lo único que le estoy diciendo aquí es, quiero que renderices o quiero que envíes un archivo HTML que va a estar a partir del archivo index.ajs. Ahora, muy importante, le estoy diciendo el nombre del archivo, pero no la carpeta en donde está. Entonces, para poder decirle a Express que nosotros tenemos una carpeta en donde van a estar todas nuestras páginas, pues voy a añadir otra configuración que se llame Views. ¿Ok? Así como tenemos View Engine, tenemos Views. Views es para decirle en dónde está la carpeta de las vistas, en dónde está la carpeta Views. Ahora, para poder decirle en dónde está esto, yo necesito colocar la ruta entera de esta carpeta. Es decir, se llama ruta absoluta.
Ruta absoluta, por ejemplo, se le conoce a esta ruta de aquí. Por ejemplo, si yo estoy en esta carpeta está dentro del escritorio, está dentro de mi usuario y está dentro de la unidad C. Entonces, una ruta absoluta sería de esta forma: C, users, el nombre de tu usuario, fast, por ejemplo, en mi caso, luego el escritorio, que sería desktop, y luego la carpeta llamada Node.js First Project. Ok, esto es bastante común en código, nosotros siempre utilizamos estas rutas absolutas. El asunto es que si yo las tipeo a mano, si yo trato de buscar esta ruta y escribirla a mano, cuando yo mueva la carpeta simplemente a otra ruta, pues esto va a dejar de funcionar porque ya no lo va a encontrar. Entonces, nosotros necesitamos una forma dinámica en la que podamos darle esta ruta y que el programa siga funcionando. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que crear algo llamado un dirname o un directorio o un nombre de directorio. Entonces, para hacerlo, nosotros podemos utilizar código de Node. Por ejemplo, puedo decirle que voy a utilizar el módulo path de Node y desde allí voy a traer primero una función llamada dirname. Este dirname me va a permitir poder crear una ruta absoluta. Ahora, esto de aquí se ejecuta de esta forma. Yo le digo dirname, lo ejecuto, y adentro le voy a pasar una función que viene a partir de otro módulo de Node llamada URL. Esta función de aquí se llama file URL to path. Básicamente esta función yo la ejecuto de esta forma, file URL to path. Y aquí adentro le voy a pasar un objeto global que tenemos cuando hemos activado este type module llamado import. Y desde import voy a traer meta URL. Sé que esta sintaxis puede ser un poco complicada de entender al inicio, pero básicamente todo esto se transforma en esa ruta absoluta, en esta ruta que hemos visto o que he tipeado ahorita. Entonces miren, si yo guardo esto en una constante llamada sub-dirname, vamos a guardarle con el nombre sub-dirname para decirle que es algo interno de nuestra aplicación. Justamente ahorita les voy a explicar por qué se llama así. Y vamos a mostrarlo por consola, sub-dirname. Si yo guardo esto, miren, por consola tengo ya toda la dirección o toda la ruta absoluta de esta carpeta. Viene desde C, user, fast, desktop, Node.js First Project y la carpeta src. Es decir, ha llegado hasta aquí y no he tenido que tipearlo. Y de hecho, si yo muevo esta carpeta luego, por ejemplo, esta carpeta Node.js First Project, lo muevo luego dentro de otra carpeta o lo muevo a dos carpetas dentro, pues no va a importar porque al final esto va a poder seguir obteniendo esa dirección. Entonces, esta es una forma dinámica de poder obtener la ruta absoluta. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, simplemente voy a decirle aquí, voy a quitar este console log, le voy a decir que al final mi carpeta views, de hecho, está en esta ruta, dirname concatenado con views, con el /views. Si yo guardo, miren, al final lo que yo voy a estar pasándole a views es algo como esto. Voy a concatenar src views para decirle que aquí está la carpeta dentro de src y src está dentro de todas esas otras carpetas. ¿Ok? Entonces, en realidad, aquí también hay otro asunto. Y es que, miren, por lo general, si están en Linux o Mac, sistemas Unix, por lo general se utiliza el /. En Windows se utiliza la contrabarra, como pueden ver. Entonces es un tema también el poder concatenar directorios. Por suerte, el módulo path trae otra función llamada join, la cual nos permite concatenar estos directorios y evitar pensar si estamos en Linux, Windows o Mac. Él lo va a hacer por nosotros y dependiendo del sistema operativo va a funcionar de una u otra manera. Entonces, en lugar de estar tipeando nosotros mismos aquí dirname, sub-dirname más /views, de esta forma, en lugar de tipear esto, pues simplemente voy a concatenarlos con esta función, con la función join. Le digo, te voy a pasar sub-dirname y te voy a pasar también views. ¿Ok? Entonces ya puedo quitar este console log y si guardo, esto de aquí estaría concatenado en la forma típica de Windows. De hecho podemos verlo, podemos copiarlo y podemos pegarlo aquí debajo y puedo colocarlo dentro de un console log para poder verlo. Ok, vamos a colocarlo aquí. Y si yo guardo, miren, al final toda esta dirección es lo que le estoy pasando a BIOS. En otras palabras, esta dirección le estoy diciendo a Express que aquí es donde están las vistas. Está en C, User, Fast, Desktop, Node.js First Project, src, la carpeta BIOS. ¿Ok? Listo, todo eso es básicamente para eso. Pero al final nosotros con esto ya podríamos empezar a crear las páginas que queramos y Express ya sabría dónde encontrarlos. ¿Ok? Entonces con esto, si yo vengo en mi aplicación, en el navegador y refresco, pueden ver que ahora dice Hello World. Y claro, nosotros hicimos todo ese trabajo para ver un Hello World. Pero miren, si yo abro aquí de nuevo con el clic derecho a ver código fuente de la página, vemos que ahora tenemos etiquetas HTML. Y no solo eso, sino que si entro en index.js y por ejemplo le digo, ok, no quiero un Hello World tan solamente, sino quiero un HTML 2.5. Pueden ver que aquí estoy creando una estructura de HTML. Entonces aquí le puedo decir mi primer página, my first website. Y aquí dentro del body puedo colocar el H1.
Si yo guardo esto y vengo en la aplicación, en localhost 3000 y refresco, pueden ver que ahora el título dice My First Website y aquí dice Hello World. Y si refresco aquí también el código fuente, pueden ver que ahora estoy obteniendo toda esa porción de código de HTML. Listo, entonces ya estamos configurando un servidor básico de Express, ya estamos enviando páginas. En la siguiente sección vamos a crear otras páginas más que nuestra aplicación va a tener. Por ahora simplemente vamos a cerrar esto de aquí, Close All, y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a definir todas las páginas que va a tener nuestra aplicación. Para poder hacer eso vamos a venir nuevamente en index.js y así como estamos enviando un index.aes cuando se visita la ruta inicial, también nosotros podemos repetir este proceso para enviar otras rutas. Es decir, vamos a copiar esto de aquí, esta línea de código dos veces más, y vamos a ir cambiando la ruta. Por ejemplo, esto que tenemos aquí al inicio de este slash nos dice qué ruta es visitada. Yo le puedo decir, cuando visiten la ruta about, quiero que renderices otro archivo. Aquí vamos a crear otro about.aes que diga por ejemplo por ahora un h1 about, ok, y luego también le voy a decir que voy a crear otra ruta que se llama contact, de contacto, ok, y esta ruta contact vamos a renderizar también otro archivo llamado contact.aes y vamos a enviarlo aquí. Le digo vas a renderizar contact. Con esto, si yo vengo ahora en el navegador y por ejemplo voy a cerrar esto de aquí y le digo localhost 3000, me dice hello world. Si yo le digo localhost 3000 /about, vamos a ver que en este caso debería decir about, pero no me envía nada, ¿ok? Tan solo me envía a hello world. Y es que aquí me ha faltado algo, me dice about, pero aquí le tengo que decir que envíe about AES. Ahora sí, si yo refresco, pueden ver que dice about. Y si digo contact, vamos a ver que también debería decir contact, pero no me muestra nada, principalmente porque contact le falta algún contenido, entonces por ahora le voy a decir h1 contact para poder ver algo. Refresco y ahí está. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, cuando yo visite una de estas rutas, cada uno me va a renderizar una página distinta. ¿Ok? De nuevo, localhost 3000, about y contact. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo ir enviando distintas páginas cada vez que yo creo una de estas rutas. Si yo necesito enviar una página, necesito crear una ruta. Ahora, esto está bien para empezar, pero si yo empiezo a crear más y más páginas, este archivo va a crecer. Entonces, una mejor forma de organizar esto es separando estas porciones de código en otros archivos. Por ejemplo, voy a venir dentro de SRC y voy a crear una carpeta llamada routes. Esta carpeta va a tener todas nuestras rutas. Entonces, voy a cortar estas 3 líneas de código. Lo voy a cortar. Y voy a venir aquí en routes y voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, index.js. Y aquí es donde voy a pegar esas 3 rutas. ¿Ok? De esta forma, este archivo tan solo va a tener las rutas relacionadas con mi aplicación. Ahora, en este caso, en este archivo no tengo app, entonces me va a dar un error. Tampoco tengo la forma de poder exportarlo. Entonces vamos a solucionar eso. Primero, para obtener app aquí, vamos a decir que voy a importar Express. Y ya no voy a importar todo el módulo, sino tan solo quiero una parte desde Express. En este caso, lo que nos dice el framework es que si nosotros queremos separar una porción, digamos, de aplicación en un archivo por aparte, utilicemos su módulo llamado router. Este módulo router me va a permitir poder definir distintas rutas. Entonces voy a instanciarlo o voy a empezar a ejecutarlo de esta forma. Const router igual a router. ¿Ok? Y con este router de aquí, este router que he obtenido a partir de la ejecución de esta función, pues voy a poder empezar a reemplazarlo en lugar de app. Entonces vamos a quitar este app de aquí y voy a llamarlo router. Al final es lo mismo, solamente le estamos cambiando un nombre por otro. Pero esto indica básicamente que tenemos una parte de la aplicación y no toda la aplicación. ¿Ok? Entonces este router es tan solo un enrutador. Ahora, esto de aquí lo voy a utilizar en la aplicación principal, en la aplicación que está en index, aquí. Entonces para poder unir esta porción de código con esta, vamos a exportarlo. Entonces voy a decir, voy a exportar por defecto router. ¿Ok? Vamos a formatearlo. Para formatearlo podemos escribir aquí F1, format document. Y él le va a añadir los puntos y comas si hace falta. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esto de aquí y vamos a importarlo. Voy a venir en index y le voy a decir, voy a importar un punto y un slash desde la carpeta routes, el index. Y en este caso es muy importante que si estamos utilizando los type modules, coloquemos el punto .js. ¿Ok? Entonces desde aquí voy a decirle, desde ese archivo voy a estar requiriendo un index routes. Nosotros podemos nombrar esto como queramos. De hecho, si ustedes no entienden mucho de estos de import y export, le voy a dejar un video dedicado tan solo a import y export, en donde lo explico más a detalle.
Pero yo estoy asumiendo que ustedes ya conocen esas características básicas de qué hace el import, qué hace el export. Y en este caso lo único que estoy haciendo es que desde este archivo estoy trayendo lo que me está exportando por defecto, que sería router. Entonces aquí lo estoy llamando index routes. Ahora, para utilizarlo aquí en esta aplicación voy a decirle app, quiero que utilices index routes. Y si yo guardo, esto no va a cambiar en mucho. Es decir, si yo vengo en el navegador y visito el localhost 3000, me dice hello world. Si visito el localhost 3000/about, me dice about. Y si visito contact, vamos a escribirlo bien, me dice contact. ¿Ok? Entonces con esto ya tengo lo mismo, solo que mi código está mucho más ordenado. Ahora, una ventaja también que tiene AJS es que como esto se está renderizando en cada visita, es decir, cuando yo visito esta página se genera un HTML a partir de este archivo, lo mismo con el resto, yo puedo antes de que se genere enviarle algunas variables. Por ejemplo, si aquí en index yo quiero colocar un título personalizado, por ejemplo un título que venga desde el backend, le puedo hacer esto, puedo decir aquí en index.js de routes, voy a enviarte aquí justo al lado de este index, una coma, y voy a enviar un objeto. Este objeto voy a decirle que tiene una propiedad llamada title y que como valor va a ser un string. De hecho puede ser cualquier tipo de dato, pero en este caso voy a colocarle un string. Y aquí le voy a decir first website with node, o primer sitio con node. ¿Ok? Entonces ya tengo un título, ya tengo una variable que le estoy pasando a index. Si yo vengo en index.js, le puedo decir, ok, yo quiero que ese título se muestre aquí. Entonces para hacerlo simplemente quito este my first website que está tipeado a mano y voy a colocar una sintaxis que posee AJS. Aquí es donde digo que tiene algunas características extras el HTML. Ok, entonces por ejemplo aquí yo voy a colocar unos símbolos de porcentaje con mayor y menor, que es un poco extraño, pero aquí voy a colocarle un igual y este igual sirve para nosotros poder interpretar una variable. En este caso la variable que le estamos pasando se llama title. Si yo guardo esto, esta sintaxis, lo guardo, vengo al navegador y vengo en localhost 3000 y refresco, van a ver que aquí en el título dice first website with node o primer sitio con node. Entonces si nosotros en el servidor, por ejemplo, le cambiamos, aquí le digo ok, no es tan solo first web con node, guardo y si refresco vamos a ver que también se ha actualizado. Entonces de esta forma le estoy pasando un dato desde el backend al frontend. Esto típicamente es utilizado cuando utilizamos base de datos, es decir, cuando hacemos consultas a la base de datos y obtenemos datos y queremos enviarlo al frontend, bueno, se los pasamos de esta forma. Pero bueno, eso es para otro ejemplo un poco más extenso en el canal. Ahora, así como tengo, digamos, una variable para esta página, puedo enviarle distintas variables para cada una de estas páginas. Por ejemplo, en el about también puedo hacer lo mismo, creo un objeto y le digo voy a crear una propiedad title y aquí le voy a decir que esta página se llama about, ¿ok? O about me vamos a colocarle. Luego en el contacto también lo mismo, vamos a colocarle un título y voy a decirle contact me, ¿ok? Ahora no tiene que llamarse title, pueden nombrarlo en español o como ustedes quieran. Recuerden que esto es un objeto de JavaScript y los objetos ustedes deberían conocer sus reglas, que por ejemplo están conformados por pares clave y valor. Aquí pueden colocar el nombre de una variable y el valor puede ser un string, un número, etc. Entonces en este caso le estoy diciendo que el título se va a llamar contact page. Entonces si yo guardo esto y quiero mostrarlos en estas páginas de aquí, simplemente voy a hacer lo mismo. Por ejemplo en el about primero, about AJS, voy a cortar esto, voy a crear una estructura de HTML5 y aquí vamos a colocarle, en lugar de contact, vamos a decirle que quiero que muestre lo que viene desde el servidor o desde el backend. Vamos a colocarle aquí un símbolo de mayor y le voy a decir que va a interpretar el título. Y adentro pegamos este H1. Vamos a formatearlo con format document y en este caso Visual Studio Code lo ordena de esta forma. ¿Ok? No hay ningún problema, al final es lo mismo. Si guardamos y venimos ahora en nuestra página /about, vamos a ver que dice about el H1, pero también el título dice about me, que es básicamente lo que le hemos pasado desde el backend. Lo mismo vamos a hacer con el contact, vamos a cortar este H1 y voy a decirle HTML 2.5 y aquí en lugar de tipearlo manualmente voy a decirle voy a pasarte la variable y quiero que lo interpretes. Y como H1 voy a decirle contact. Si yo guardo esto de aquí y vengo ahora en /contact, vamos a ver que dice contact también. Entonces de esta forma tengo el index.js, el contact y el about. Y están recibiendo valores que vienen desde el backend. Ahora, adicionalmente a esto, probablemente luego ustedes van a querer pasar más datos. Si quieren pasar más datos, simplemente, de nuevo, como es un objeto, pueden colocar una coma. Y pueden pasar, por ejemplo, X y pueden pasarle un valor 30, supongamos. ¿Ok? Entonces si ustedes quieren mostrar esto, lo mismo, vienen aquí en index, que es el archivo que está siendo, digamos, pasado a las variables. Entonces aquí voy a decirle, ok, por ejemplo, no quiero que diga hello world, sino quiero que diga hello concatenado con el valor que le está pasando el backend. Por ejemplo, se llama X. Eso sí, guardo y vengo aquí en el localhost 3000, pueden ver que dice hello 30.
¿Ok? Entonces esto es básicamente por qué hemos instalado AJS, porque nos permite poder extender nuestro frontend a partir de código que viene del backend. Entonces voy a guardar esto de aquí y si refresco ya no lo tengo, ¿ok? Pero aún así, si yo quiero evitar que lo pase, pues aquí simplemente lo quito. Le digo, no quiero pasar un valor extra de más, tan solo quiero ese título y ya está. Entonces, en esa sección ya tenemos listas nuestras rutas o páginas más básicas, pero tenemos un detalle. ¿Cómo hago que cada una de estas páginas tenga una navegación? Es decir, para yo no estar viniendo aquí en la URL y tipeando /about o /contacts, sino que cuando yo escribo algo, esta realmente permita cambiar desde la propia interfaz, con botones o enlaces. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Vamos a crear nuestra primera navegación. Por ahora vamos a cerrar esto de aquí, close all, y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender los conceptos de partials en AJS. Este concepto nos va a ayudar a poder tener una navegación en todas las páginas. Para poder entender esto, primero debemos ver el problema. Y es que cuando nosotros creamos múltiples páginas utilizando AJS, estamos recreando nuestra estructura en cada momento. Por ejemplo, estoy creando un HTML5 aquí, aquí y aquí. Entonces, si por ejemplo yo creo una navegación en esta página en index.js, luego tendría que copiar y pegarla en contact o también copiar y pegarla en about. Entonces, una forma de evitar esto es usando un concepto que trae los motores de plantilla llamado partials. Ese concepto nos permite poder crear un archivo por aparte e importarlo en el resto de páginas. Para poder verlo, primero vamos a crear aquí una carpeta. De hecho, vamos a crear aquí una carpeta llamada partials. No tiene que estar dentro de una carpeta, pero por lo general prefiero así para poder tener un poco más de orden. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo llamado navigation.js. Dentro de este navigation vamos a crear un nav, y dentro de este nav voy a crear un UL, una lista de ítems, y aquí voy a colocar una etiqueta A, y en este caso voy a colocar simplemente un slash y como texto home. Esto básicamente es mi navegación. Entonces, si yo quiero añadir esto dentro de index.js, lo único que tengo que hacer es importarlo o incluirlo. Para eso AJS tiene una palabra especial llamada include. Entonces puedo venir aquí arriba y le puedo decir, aquí quiero mi navegación, justo arriba de mi contenido. Entonces le puedo decir, ok, vamos a colocar este símbolo de mayor y menor con porcentajes en el medio. Y voy a colocarle un guión. Este guión es para decirle que voy a ejecutar algo, voy a interpretar código. Y lo que voy a interpretar es el include, ok, la palabra include que me da AJS. Y aquí voy a colocar entre dobles comillas simples, voy a colocar el nombre del archivo. Ahora, en mi caso el archivo se llama navigation, pero está dentro de la carpeta partials. Entonces voy a decir partials/navigation. Si yo guardo esto y vengo en la página principal y refresco, vamos a ver que ahora veo un home. ¿Ok? Esta es básicamente mi navegación, y cada vez que doy un clic, esto, como está redireccionando hacia el slash, me está llevando a la página inicial. Ahora, si yo vengo en contact, el /contact por ejemplo, aquí no está la navegación. Entonces, en lugar de recrearlo, simplemente voy a venir aquí en index.js, voy a copiar esta línea de código. Vamos a dar clic derecho a copiar. Vamos a venir en contact y lo voy a pegar en donde quiera la navegación. Esto no es tan solo para las navegaciones, ¿ok? Esto es para cualquier porción de interfaz que queramos. Pero miren, si yo guardo esto, lo he pegado aquí en contact y refresco, pueden ver que ahora tengo también la navegación aquí, y si doy un clic me envía a home. Entonces, lo mismo si vengo en about. Vamos a ver que aquí no tengo la navegación. Copio esta línea de código nuevamente, vengo en about y lo pego. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí en about y refresco, también tengo la navegación de home. Entonces, si nosotros tenemos una forma de reutilizar código, también lo podemos utilizar como un footer, podemos utilizarlo para una especie de tarjetas, o podemos utilizarlo básicamente para poder reutilizar porciones de código en donde no queremos estar tipeándolos a cada momento. Y por ejemplo, si queremos completar nuestra navegación, también puedo decirle aquí, ok, voy a copiar esto 2 veces más. Y le voy a decir también que vamos a enviar aquí a contact, /contact, con el texto contact. Y aquí le voy a decir about. Y aquí con el texto /about. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí en cualquier parte de mi interfaz y por ejemplo, estoy en localhost 3000, quiero ir a about, pueden ver que me dice about. ¿Ok? Y si vengo en contact, me redirige a contact. Y ahora pueden ver que los tres tienen la misma navegación. Entonces, en un solo lugar, al final está mi navegación y el resto de páginas simplemente lo está importando. Esta misma idea sirve también para importar archivos de CSS, nos sirve también para traer estilos o JavaScript que queremos reutilizar en todas las páginas. Ahora, siempre vamos a tener que utilizar este include para traer esas porciones de, digamos, de interfaz. Por darles otro ejemplo más, vamos a crear un footer.js. Y para este footer simplemente vamos a colocar una etiqueta footer. Y voy a colocar un h1 con un loren de 3 y una etiqueta p con un loren de 100, por ejemplo. Entonces aquí tengo un footer.
Y si yo quiero utilizarlo en algunas páginas y en algunas otras no, pues simplemente voy a incluir en las que quiero. Por ejemplo, en el index yo quiero añadir este footer, entonces voy a copiar esto y voy a pegarlo debajo, porque debajo de mi contenido es donde quiero añadir el partials footer. Si yo guardo esto y vengo en el home, pueden ver que ahí dice hello y abajo está todo el footer. Y ustedes pueden verlo, de hecho, si vienen en el código fuente de la página, pueden ver que aquí al final esto se ha unido. Es decir, tenemos nuestro HTML, aquí está la navegación, mi contenido y debajo está el footer. Esto es básicamente lo que al final genera AJS por nosotros. Y listo. Entonces, de esta forma nosotros estamos reutilizando porciones de nuestra interfaz. El asunto es, ¿qué pasa si yo quiero luego empezar a, digamos, estilizar mi aplicación? Porque en este momento yo tan solo tengo formas de cambiar de página y algunos textos, pero yo quisiera crear una interfaz que luzca un poco mejor. Bueno, en la siguiente sección nos vamos a enfocar en los estilos utilizando un framework de CSS llamado Bootstrap. En esta sección vamos a aprender cómo estilizar nuestra aplicación. Hasta este momento tenemos algunas páginas, pero no lucen muy bien porque no tienen estilos. Entonces, para poder añadir estilos tengo dos opciones. Una es colocando mis propios estilos y la otra es utilizando algún framework de CSS. Empecemos con la primera. Vamos a venir aquí en nuestro index.js y lo primero que voy a decirle a Express es que conozca una carpeta en donde van a estar mis estilos. Por lo general a esa carpeta se le conoce como archivos estáticos o static files, o en Express se le conoce con el nombre de la carpeta public. Vamos a venir aquí dentro de SRC y voy a crear una carpeta llamada public. Dentro de public voy a crear el archivo de CSS. Pueden colocarle cualquier nombre, en mi caso voy a colocarle main.css. Y voy a crear una regla básica, por ejemplo, cambiarle el color al background del body. Voy a decirle body va a tener un color background negro, ¿ok? Entonces con esto ya tengo algo básico. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a utilizar esta regla dentro de mis páginas. Para poder hacer eso, primero tengo que decirle a Express que sea capaz de servir este archivo CSS al navegador, para que las páginas de navegador puedan accederlo. Entonces voy a venir aquí en index.js y debajo de las rutas, aquí donde lo habíamos configurado, pues voy a decir que debajo voy a utilizar desde app, desde Express, su método llamado static. Este static, como indica aquí el propio Visual Studio Code, es que necesita un root, o mejor dicho, necesita una carpeta que leer. Y la carpeta está aquí, esta carpeta que se llama public. Entonces, ustedes pensarán, bueno, le vas a colocar public y ya está. El asunto es que por lo general, como nosotros estamos dentro de una carpeta src, necesito darle también toda esa ruta completa. Ahora, no necesito volver a escribir toda esta función rara que nos daba nuestra ruta completa, ya está guardada en dirname. Entonces simplemente voy a utilizar algo similar como hicimos con la carpeta views. Le voy a decir, voy a unir el directorio actual, el dirname, voy a unirlo con el nombre de la carpeta public. Ahora, lo uno de esta forma porque dirname me da la carpeta src, es decir, me da la ruta hasta aquí. Entonces si yo lo concateno con public, va a llegar esta carpeta. Entonces de esta forma estoy diciendo, en esta carpeta están mis archivos estáticos. ¿Ok? Por eso dice express static la dirección de esa carpeta. Guardo. Y si vengo ahora en mi aplicación, pues si yo vengo en cualquier página, vamos a ver que ninguna está afectada. Y es porque en realidad no he añadido en ninguna de estas el archivo CSS. Pero gracias a esta configuración que tengo aquí, si yo visito por ejemplo main.css, pueden ver que aquí está el código de CSS. Ustedes saben que las páginas tienen código de CSS y estas pueden ser accedidas desde el navegador. Bueno, pueden ser accedidas justamente porque el servidor se lo permite. Entonces en este caso pueden ver que ya puedo acceder desde el navegador a mis reglas. Ahora, yo no quiero tan solo accederlo desde el navegador, sino que quiero que mis páginas puedan leer estas reglas. Entonces para hacerlo, vamos a venir en una de estas, por ejemplo en index.js, y aquí arriba le voy a decir que a través de una etiqueta link va a leer lo que está en main.css. Le coloco este slash al inicio porque esto no está leyéndose desde estos archivos, sino esto está leyendo algo que viene desde mi servidor main.css. Entonces voy a guardar esto y si vengo en la página inicial vamos a ver que tengo todo el código en negro. ¿Ok? Entonces si yo quiero alterar algo le digo ok, también el color de los textos es blanco. Vamos a colocarle white, por ejemplo. Y pueden ver que los estilos han cambiado. Entonces lo que podemos hacer, así como estamos cambiando los estilos aquí, es poder añadir esta etiqueta que tenemos aquí en index.js, este link en cada una de estas páginas. El asunto es que estaría repitiendo esta línea de código y si yo por ejemplo luego también añado bibliotecas de animaciones o bibliotecas de CSS, de frameworks, pues voy a tener que estar copiando en cada una de estas páginas. Entonces podemos utilizar un partials para poder repetir estas pequeñas líneas de código en todo el resto de páginas. Vamos a venir aquí y voy a crear también un partial que se llame por ejemplo head.ajs.
Y lo llamo head porque por lo general los enlaces van en la cabecera, en la cabeza de nuestro HTML, en el head. Entonces voy a cortar esto de aquí y lo voy a pegar en el head. Ok, ya está. Aquí voy a colocarle un comentario incluso. Vamos a colocarle custom CSS personalizado. Y vamos a venir aquí y le voy a decir, ok, voy a traer y voy a colocar aquí un símbolo de mayor. Le voy a decir, voy a incluir. Aquí vamos a colocarle nuevamente el include. Vamos con el guión. Y voy a colocar el nombre del partial. Le voy a decir, desde la carpeta partial vas a traer head. Ok, si yo guardo esto y vengo en el index y refresco, sigue igual. Pero si yo copio esto ahora y vengo en el head, perdón, en el about y lo pego debajo de title y guardo y vengo ahora en /about, también vamos a tener esos estilos, como pueden ver. Lo mismo también voy a venir en contact y le voy a decir ok. También voy a añadir aquí, bueno, no la etiqueta link, sino la misma línea de código, include partials head. Y si vengo en contact, pueden ver que también tiene los estilos. Entonces ahora toda mi aplicación está compartiendo los mismos estilos. Ok. Ahora, esto es para empezar. El asunto es que para ahorrarme algo de tiempo y no estar aquí escribiendo código CSS, vamos a estar añadiendo también un framework de CSS. En este caso voy a estar utilizando Bootstrap. Pueden buscarlo de esta forma, como getbootstrap.com. Este es el sitio de Bootstrap. Bootstrap es un framework de CSS que nos permite poder añadir estilos como de tarjetas, de listas desordenadas, o nos permite poder añadir estilos para poder centrar o ubicar elementos en nuestra interfaz. Entonces, de esta forma nosotros podemos estilizar una aplicación web de forma rápida. Por lo general, si van a estar creando un proyecto web y no quieren estar enfocándose en los estilos, pueden utilizar un framework. Y si, por ejemplo, ustedes requieren de alguna funcionalidad rápida, también este framework les puede ayudar, digamos, a resolver la creación de interfaces. ¿Ok? Entonces, para empezar a utilizarlo, vamos a venir aquí en Read Docs. Y aquí nos da una introducción de qué es Bootstrap, cómo añadirlo. Pero lo que nos importa es esta parte donde dice CDN Links. Aquí nos da dos cosas. Una CDN de CSS y una de JavaScript. La de CSS es básicamente los estilos de CSS que yo puedo empezar a importar en mi aplicación. De hecho, miren, si yo copio esto y lo pego en una pestaña nueva del navegador, aquí está todo el código de CSS de Bootstrap. Entonces yo puedo empezar a acceder a todas las clases que ofrece. ¿Ok? Entonces, de hecho, vamos a copiar esta dirección y vamos a venir a nuestro código. Y en head vamos a pegarlo debajo y voy a decirle, de hecho arriba, porque primero vamos a colocar el framework, voy a decirle Bootstrap 5. Y debajo vamos a pegarlo, pero vamos a pegarlo con etiqueta link. ¿Ok? Entonces, con esto le estoy diciendo, aquí estoy añadiendo Bootstrap 5 y después estoy añadiendo mis estilos personalizados. Esto es importante porque si nosotros, por ejemplo, luego vamos a querer alterar algún estilo de Bootstrap, vamos a querer colocarlo después. ¿Ok? Entonces vamos a venir a nuestro código y si refrescamos, vamos a ver que algunas cosas han cambiado. Principalmente, por ejemplo, los colores de los enlaces o también la fuente de nuestra aplicación también ha cambiado. Y es porque Bootstrap añade algunos estilos globales, es decir, estilos que ya alteran algunos comportamientos por defecto que tiene el navegador. Entonces, con esto ya tenemos nuestro framework. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, primero vamos a hacer esto. Vamos a quitar la regla de color negro y blanco, ¿ok? Para que quede nuevamente normal. ¿Ok? Entonces podemos seguir escribiendo código CSS personalizado, pero de momento está vacío. Entonces vamos a venir aquí en nuestra aplicación en index.js y vamos a añadir algunos contenido de ejemplo. Vamos a empezar por la navegación. Hasta este momento nuestro navigation tan solo tiene un nav con unos cuantos enlaces. De hecho, si vemos aquí nuestra página inicial, vamos a ver que tenemos home, contact, about. Vamos a cambiarlo. Para poder hacerlo vamos a venir en nuestro framework, en la documentación. En Read Docs vamos a venir en esta sección donde dice Components y aquí vamos a buscar esta parte donde dice Navbar. Si damos un clic, aquí vamos a ver distintas navegaciones que podemos utilizar. De hecho, no es necesario entrar en detalle de cada una de las cosas que hace, tan solo quiero que resuelva un asunto y es que quiero una navegación de este tipo. Entonces pueden ver que esta navegación que está aquí, que tiene el título y algunas pestañas, me puede servir. Entonces puedo copiarlo con este clic o puedo seleccionarlo también todo y copiarlo. Y luego puedo venir en mi código en Navigation y puedo pegarlo debajo. Entonces si lo pego debajo ahora tendría dos navegaciones. Y como esto se está incluyendo en todas las páginas, si yo guardo y vengo en la aplicación y refresco, pueden ver que aquí aparece la navegación. Vamos a modificarlo. Lo primero que voy a hacer es que aquí en lugar de que diga navbar voy a colocarle Node.js website, por ejemplo. Y en lugar de que sea de color claro voy a colocarle BG Dark. Esto es para que sea un color oscuro. Vamos a refrescar. Luciría así. Y aquí también le tengo que colocar el Navbar Dark para que sea un color, en este caso, digamos invertido, que los colores estén invertidos, sean blancos. ¿Ok?
Y luego vamos a colocar estas pestañas hacia la derecha. Entonces, para poder hacer esto, vamos a venir aquí, el que contiene esas pestañas, que sería este div de aquí. ¿Ok? Y aquí adentro está este UL que contiene estas 4 pestañas. Entonces voy a colocarle al inicio simplemente ms auto, que es como decirle margin start auto, es decir, que este espaciado sea automático, lo que va a hacer que se vaya hacia el lado. Vamos a verlo, refresco y pueden ver que ya está. Luego también trae un container fluid, voy a cambiarlo con un container simplemente, guardo, refresco y pueden ver que se centra. El container fluid hace que abarque todo el ancho disponible, mientras que el container le añade un espaciado. ¿Ok? Y aquí en las pestañas vamos a colocar estos. Por ejemplo, le digo, ok, no quiero la pestaña features, sino quiero la pestaña slash que diga home. Luego tampoco quiero la pestaña pricing, quiero la pestaña about. Aquí quiero que diga about. Y también quiero que aquí diga la pestaña contact. Y esto me va a direccionar a href/contact. De hecho aquí no quiero que diga disable, quiero que esté habilitado. Guardo. Y tan solo quito esta primera opción de aquí, le quito este LI y me quedaría con estas 3. Si yo guardo y refresco, ahora pueden ver que tengo mi navegación. Ya puedo quitar la navegación de arriba entonces. Entonces puedo quitar todo esto de aquí, lo selecciono y lo quito. Si guardo y refresco, allí está mi navegación. Entonces ahora sí puedo cambiar de página, como pueden ver. ¿Ok? Ahora, en cuanto al contenido de cada una de estas páginas, por ejemplo, en este caso yo tengo un hello. Este hello de aquí lo vamos a cambiar. Primero vamos a hacer esto. Voy a decirle que aquí va a ir el contenido principal. Vamos a colocarle main content. ¿Ok? Debajo del main content vamos a colocar, por ejemplo, una cabecera, un header. Y de este header voy a colocar aquí adentro una etiqueta IMG. Esta etiqueta IMG vamos a colocarle un logo. Ahora, el logo que ustedes pueden colocar, siempre pueden añadirlo aquí en la carpeta public, porque la carpeta public puede de nuevo servir archivos al frontend. Entonces el frontend puede visitarlo. En mi caso, por ejemplo, voy a estar descargando una imagen y ustedes también van a poder hacer uso de esa imagen. ¿Ok? Esta imagen lo pueden encontrar en esta dirección. Vamos a venir a nuestro navegador y pueden encontrarlo en el repositorio de código de este ejemplo. Aquí está el ejemplo terminado del día de hoy. Y bueno, para encontrar la imagen simplemente vean este repositorio que les voy a dejar en la descripción. Aquí en src. Aquí van a ver una carpeta llamada public, carpeta img. Y aquí está la imagen, ¿ok? Esta es la imagen de mi logo. Entonces simplemente pueden descargarlo aquí donde dice download. Y van a ver que aquí sale la imagen en el navegador. Entonces pueden darle clic derecho, guardar imagen como. Y en mi caso voy a guardarlo en el escritorio, en la carpeta Node First Project, que es nuestra carpeta de nuestro proyecto, en src, en public, y voy a guardarlo aquí, ¿ok? Entonces ya puedo cerrarlo. Si vengo ahora en mi código pueden ver que ahora tengo una imagen. Aquí está la imagen del logo. De hecho, en mi caso yo prefiero tener un poco más de orden para no combinar imágenes y CSS. Puedo crear una carpeta IMG y la imagen lo arrastro hacia dentro de la carpeta. Luego también puedo crear una carpeta llamada CSS y el CSS lo arrastro dentro de la carpeta. Y bueno, ahora tengo un poco más de orden y sé qué carpetas contienen tan solo archivos de qué tipo, ¿ok? Entonces, si yo quiero incluir ahora el CSS, por ejemplo en el head, tengo que actualizarlo porque en estos momentos ya está dentro de una carpeta CSS. Entonces le digo, entra la carpeta CSS y luego el main CSS. Luego, en cuanto a las imágenes, si yo quiero añadirla aquí, le digo, desde la carpeta IMG vas a utilizar fast.png, que es básicamente la imagen. Miren, si yo vengo aquí en mi aplicación principal y refresco, vamos a ver que tengo la imagen. Entonces vamos a cambiarlo y para poder hacerlo tengo que estilizarlo. Entonces voy a venir aquí y voy a añadir unas cuantas clases. La primera clase que voy a añadir aquí en este IMG va a ser una clase de width. Voy a colocarle width 25, que es una clase de Bootstrap. Ok, esto inmediatamente va a reducir el tamaño, pueden verlo allí. Ok, luego también otra clase que voy a añadir es una que centra el contenido. En este caso pueden ver que este es el footer, ok, olvídense de esto de momento. Pero el contenido quiero que abarque toda la pantalla y que esté centrado. De hecho en este caso, como tiene un zoom, se ve de esta forma. Pero este es el tamaño normal. Entonces yo quiero que esté centrado el contenido y debajo está el footer. Para poder hacer eso, entonces todo el header voy a decirle que va a tener una clase. Voy a decirle que va a tener una clase container. Esto lo que va a hacer es centrarlo, como pueden ver. ¿Ok? De hecho también pueden colocarle un color, como BG Dark por ejemplo, para que puedan ver el color entero. Y luego nosotros podemos centrar, digamos, el tamaño. Primero, por ejemplo, puedo decirle viewport Kate 100 para que abarque todo el alto de la pantalla. ¿Ok? Ahí pueden verlo. Luego también puedo decirle display flex para que utilice flexbox. Luego voy a colocarle justify content center para que centre el contenido horizontalmente. Y luego align items center para que centre el contenido verticalmente. Align items-center. Si yo guardo esto y refresco, vamos a ver que tengo el contenido centrado.
¿ok? De hecho este bgdar no es necesario porque no lo voy a utilizar, ¿ok? Entonces con esto ya tengo finalmente mi contenido centrado o el contenido principal. Debajo voy a colocar un h1 simplemente con un título que diga algo como, por ejemplo, vamos a colocarle fast. Y aquí voy a colocarle una clase también de Bootstrap que se llama displayFlex. Esto hace que sea un título grande. Luego un margin en el eje de la Y, es decir, arriba y abajo de 5. Luego voy a colocarle un text uppercase y un font weight bold para que sea un texto que digamos se note bastante, ¿ok? Ahora, en este caso todo esto está uno al lado del otro, yo quisiera que esté debajo. Entonces también lo puedo colocar dentro de un contenedor con Flexbox. Miren, vamos a cortar esto. Voy a colocar aquí un div. Pego esta imagen y este h1 y voy a decirle que voy a utilizar una clase displayFlex. Voy a decirle que es un flex column y con esto vamos a cambiar la dirección de los elementos. Pueden ver que está uno debajo del otro, pero necesito también de nuevo centrarlo. Entonces voy a colocarle justified content center y voy a colocarle también align items center. Lo está colocando hacia la derecha porque tiene, digamos, un ancho máximo, es decir, está abarcando todo el ancho, por eso que lo coloca allí. Pero colocando esto lo va a centrar dentro del mismo contenedor, como pueden ver, ¿ok? Y finalmente voy a colocarle un botón aquí debajo, que va a ser un enlace, pero va a ser un botón que cuando dé un clic me va a enviar a about, ¿ok? Vamos a colocarle aquí debajo una etiqueta A. Esta etiqueta me va a enviar a /about, a la ruta, y aquí le voy a colocar un texto about. Y para que esto luzca como un botón, voy a colocar una clase que diga btn primary y vamos a colocarle luego también un w25 para que abarque 25% de la pantalla, ¿ok? Si yo refresco pueden ver que ahí está el about. Entonces si yo doy un clic, como es un enlace, me envía about, ¿ok? Y listo, y si bajo aquí está el footer. Entonces, como yo no quiero un fondo blanco, también podemos combinarlo con nuestros estilos personalizados. Por ejemplo, en main.css nuevamente le puedo decir body y le puedo decir que va a tener un background y en mi caso voy a colocarle un 20-20-20. Si yo guardo y refresco, pueden ver que ahora tengo ese color. Luego también en cuanto al color del texto, vamos a colocarle aquí un color. Le voy a decir que va a ser white. ¿Ok? Guardo y refresco y ahí estaría. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra interfaz básica, al menos en cuanto a la pantalla principal. Entonces digamos en estas otras páginas, en About y Contact también voy a colocar algún texto de ejemplo. Empecemos con el About, que es el más fácil. Vamos a venir aquí en el About AJS. Y por ejemplo, como ya está utilizando el head, él ya trae los estilos de Bootstrap también, además del custom CSS. Entonces aquí el h1 simplemente voy a cambiarlo. Entonces voy a colocarle aquí dentro del body una etiqueta main, que es el contenido principal. Luego voy a colocarle un section y dentro un h1 que diga about. Luego en cuanto al h1 voy a colocar una clase que diga display1 por ejemplo. Y si guardo y refresco el about, pueden ver que ha cambiado el título. Luego, en cuanto al texto, voy a colocarle un texto aquí con una etiqueta P. Y ustedes pueden hacer esto en Visual Studio Code. Pueden escribir Loren y, por ejemplo, si escriben 200 y dan un Enter, esto va a autocompletar. Ahora, hay muchos que no están acostumbrados a Visual Studio Code y no saben cómo obtener el autocompletado. Pueden escribir simplemente el texto Loren y él por defecto les va a autocompletar. Pero si no aparece por alguna razón, pueden presionar control espacio. ¿Ok? Esto va a hacer que Visual Studio Code les fuerce a dar el autocompletado. Entonces voy a colocar Loren 300, guardo y si refresco pueden ver que ya está el texto de ejemplo. ¿Ok? Vamos a ordenarlo. También voy a colocar el contenido centrado. Entonces vamos a venir aquí en el main y le voy a decir que el main va a tener, por ejemplo, una clase en view height, o mejor dicho, el alto de toda la pantalla de 100, de toda la pantalla el alto máximo. Luego voy a colocarle un container para que esté centrado, un padding top de 2 para que se separe del contenido hacia arriba, text-center para que esté centrado el texto y finalmente un display flex, un justify content center para que esté centrado horizontalmente, este caso, este section, y luego un align item center para que esté centrado verticalmente. Si yo guardo esto y refresco, pueden ver que ahora está centrado todo el contenido. Y bueno, con esto ya tendríamos nuestro about. Entonces vamos con el contact. En cuanto al contact, por lo general siempre es un formulario, así que vamos a crear un formulario de manera rápida, pero no vamos a hacerlo funcionar para este ejemplo, tan solo vamos a dejarlo allí y ya luego les voy a dejar un tutorial de cómo añadir, por ejemplo, hay otro paquete llamado Node Mailer que nos permite poder enviar realmente correos a través de Node, pero es todo un asunto configurarlo, así que para no extender mucho este video que es básico, pues vamos a enfocarnos simplemente en crear la interfaz. Vamos a quitar este h1 y voy a colocar aquí un div. Este div va a tener una clase que sea container, voy a colocarle un bg100, voy a colocarle también un display flex y voy a colocar las mismas clases que había utilizado antes para centrarlo. Entonces justify content center, align items center.
Y adentro voy a colocar simplemente una tarjeta. Para colocar una tarjeta en Bootstrap podemos utilizar la clase card. Dentro de la clase card puedo colocarle, por ejemplo, un card header, card-header. Y adentro puedo colocar un h3, por ejemplo, que diga contact me. Debajo voy a colocar también un formulario. Entonces, debajo del div voy a colocarle aquí un card body y adentro el formulario. Entonces, en cuanto al formulario, nosotros podemos colocar, por ejemplo, distintos inputs y labels. Entonces voy a decirle, aquí voy a decirle label, voy a decirle email para email y aquí voy a colocarle un input, le voy a decir de tipo email y aquí voy a colocarle un placeholder que diga email. Luego lo mismo, voy a copiar esto de aquí, voy a colocar también no tan solo un email sino un mensaje. Entonces voy a decirle para message y aquí voy a colocar el texto que diga message, dos puntos. Y aquí en lugar de un input, de hecho vamos a colocarle un text area. Entonces en cuanto a las propiedades, voy a colocarle aquí simplemente como name, vamos a colocarle message. El ID no es necesario, el call tampoco es necesario. El row sí lo voy a colocar en 3 para que ocupe 3 filas. Y luego un botón. Entonces si yo le digo ok, guardar. Y vengo aquí en la aplicación, en este caso en nuestro navegador. Y refresco, pueden ver que hay un formulario. Aunque no luce muy bien. Lo principal es que la tarjeta, el card, tiene un color blanco. Entonces vamos a cambiarle a BG Dark Text White para que sea color oscuro de fondo y color de texto blanco. Allí más o menos se nota. Luego en cuanto al, digamos, al contenido de los textos, vamos a centrarlo. Text Center. Guardamos, lo centro el contenido. Y luego en cuanto al card body que contiene el formulario, vamos a colocarle a cada uno de estos labels un div que los separe. Por ejemplo, aquí voy a decirle, voy a colocar estos dos en un div. Aquí una clase margin button de 3. Y el label voy a colocarle, podría añadir una clase para cambiarle el tamaño, pero de hecho como el input puedo colocarle la clase llamada form control. Esto ya lo va a separar hacia debajo, miren, yo refresco y ya está debajo. Ahora, esto de aquí, para empezar, le está colocando también el email centrado. Voy a colocar aquí tan solo en el card body un text left para que lo coloque hacia la izquierda. Creo que ese es text start, vamos a probarlo. Ok, es text start. Y lo mismo, voy a colocar aquí este label y este text area en un div que sea margin button de 3. Y luego del div voy a decirle que también lo mismo, va a tener un class. Aquí el text area voy a decirle class form control. Y también puedo colocarle un placeholder que diga write a message. Ok, guardo esto, refresco y ahí luciría mi formulario. Luego en cuanto al botón también voy a colocar unas clases, voy a decir class btn-primary para que sea un botón de color azul y btn-block para que abarque todo el ancho disponible de la tarjeta. Y pueden ver que así quedaría. ¿Ok? Entonces con esto ya tengo finalmente mis múltiples páginas, ya están estilizadas y pueden ver que no ha sido difícil. Ahora, aquí nada más en la navegación, cuando doy un clic en el logo, esto no me redirige al inicio, sino me está colocando un numeral simplemente. Entonces vamos a venir a Navigation y le digo, ok, cuando dé un clic vas a redireccionarlo hacia el slash. Guardo. Y si vengo en la aplicación y refresco y por ejemplo vengo ahora en Home, About y Contact y luego en Node Website, bueno, Node Website, me envía hacia Home también. ¿Ok? Listo, tan solo nos falta el footer. Vamos a estilizarlo, que sería lo más rápido realmente. Entonces vamos a venir en el código, en footer. Y en este caso el footer tan solo es un contenedor, que ustedes saben que el footer al final es como una especie de div, pero semántico. Entonces aquí voy a colocarle class bgdark y text center para que esté centrado. Y luego un padding de 2 hacia todos los lados. En cuanto al H1 no es necesario, tan solo voy a dejar la etiqueta P. De hecho la etiqueta P también es demasiado texto, voy a colocar simplemente un loading de 10, por ejemplo. Y aquí voy a colocarle un class H4. Esto es para que, a pesar de que es un párrafo, nosotros vamos a hacer que luzca como un H4. Entonces si yo refresco aquí la página, vamos a ver que así luciría mi footer. Ok, de hecho vamos a colocarle un padding de 4 para que esté un poco más espaciado. Ahí estaría, ok. Entonces, si por ejemplo navego hacia About, en este caso no tiene el footer. Pero si navego a Contact, este sí quiero que tenga el footer. Entonces simplemente puedo hacer esto. Puedo venir en Contact. Y aquí, así como tengo este Navigation, puedo copiar esta línea de código y pegarlo aquí debajo antes de que termine el body. Y le digo, aquí van a ir el footer. Si guardo y vengo a la aplicación y refresco, vamos a ver que aquí debajo está el footer. ¿Ok? Ahora, como esto es Bootstrap, si nosotros reducimos el tamaño, por ejemplo, un tamaño de pantalla móvil, en este caso pueden ver que ya se adapta. El asunto es que quizá vamos a querer hacer funcionar esta navegación. Ahora, en este caso no funciona y es porque nos falta añadir el código de JavaScript. Entonces vamos a venir aquí, en este caso en nuestra documentación, en la parte de documentación inicial, donde dice Read the Docs. Y así como teníamos el enlace de CSS, vamos a añadir también el de JavaScript. Porque aquí estamos haciendo funcionalidades de JavaScript, estamos presionando un botón. Entonces, para poder manejar eso, vamos a venir en el código
y le voy a decir, ok, aquí en el footer, puedo añadir en el footer o debajo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en algunas páginas tener este script y en algunas otras no, puedo añadir en algunas como un include, o puedo colocarle aquí también, así como tenía un header o un head, puedo colocar otro archivo que tan solo añada los JavaScript que van a ser utilizados. Para este ejemplo, lo que voy a hacer para simplificarlo es ir aquí en el footer y voy a añadirlo. Voy a añadirlo aquí en una etiqueta script, ok, en una etiqueta script src, y adentro pego el enlace de esta forma. Ahora, si yo quiero que todas las páginas tengan este JavaScript, entonces tengo que añadir el footer en todos lados. Vamos a venir aquí, por ejemplo, en el About. El About debería tener entonces también el footer para que funcione la navegación. Para que se pueda, funcionar ese botón cuando esté en tamaño de pantalla móvil. Entonces aquí le digo footer. Y el contact también tiene el footer, ¿ok? Entonces, si vengo ahora en la aplicación y abro, bueno, vamos a refrescar y abro, pueden ver que ahora funciona. Incluso puedo navegar, puedo decir, ok, vamos en About, que está el About, puedo abrirlo, me envía el contact y lo mismo. Entonces, de esta forma ahora puedo navegar fácilmente tanto en móvil como... Obviamente faltan muchas cosas que podría mejorar aquí, pero vamos a pasar en la siguiente sección finalmente a desplegar este sitio, porque ya estaría su aplicación. Es decir, con esto ya podrían empezar a crear algunos sitios sencillos, pero ya han practicado lo suficiente como para poder entender en el rotador los estilos y cómo añadir código de JavaScript incluso utilizando estos scripts. Ahora en la siguiente sección vamos a aprender cómo desplegarlo gratuitamente utilizando un servicio llamado Heroku. Ok, en esta última sección vamos a aprender cómo desplegar nuestra primera aplicación de Node.js. Para poder hacerlo voy a estar utilizando un servicio llamado Heroku. Heroku es un servicio que nos permite poder desplegar nuestro código y él se va a encargar básicamente de generar todas las configuraciones y todo lo necesario para poder hacer funcionar nuestro sitio en producción. Ahora, para esta aplicación va a ser muy sencillo desplegarlo porque no hay base de datos, no hay ninguna otra aplicación externa, tan solo es Node.js. Entonces podemos utilizarlo gratuitamente. Lo primero es registrarse. Yo les recomiendo que vengan aquí donde dice Sign Up y se registren. Es gratuito, no les va a pedir tarjeta de crédito ni nada de eso, así que les recomiendo que lo hagan. Una vez se registren van a poder obtener acceso a una página como esta. Esta es mi cuenta, por ejemplo. Entonces voy a venir aquí y voy a decirle Create New App. ¿Ok? Aquí con esto vamos a crear nuestra primera aplicación. Heroku lo llama aplicaciones o proyectos a a las aplicaciones web que nosotros subimos en su plataforma. Entonces vamos a colocar un nombre. Muy importante que coloquemos un nombre aquí único porque él nos va a dar una URL gratuita con HTTPS incluso. Entonces vamos a colocar una URL, por ejemplo, que sea única. De hecho él también lo comprueba. Vamos a colocarle Node.js first y voy a colocarle Node.js first fast, ¿ok? Para que sea único la URL. Prueben con otros nombres, ¿ok? Y luego le dan en Create App. Una vez hemos creado esta aplicación, lo que vamos a hacer luego es empezar a subirlo. Y lo primero que nos detalla aquí debajo es cómo instalar o cómo empezar a desplegar esta aplicación utilizando unos comandos. Ahora, muy importante, para poder subir esta aplicación vamos a necesitar conocimientos básicos de Git. Git es un sistema de control de versiones, es un programa que nos permite controlar el código. Si no saben nada de Git, les recomiendo que primero vayan en este video que les voy a dejar en pantalla aquí arriba, que es el curso básico de Git. Allí les explico los comandos básicos y es muy importante si están empezando a desarrollar aplicaciones que lo conozcan, porque tarde o temprano si van a trabajar para ustedes, para alguien o para una empresa, al final van a necesitar de esa herramienta. Así que les dejo el video para que primero puedan aprenderlo. Pero para los que ya saben, pues vamos a hacer esto. Lo que nos pide Heroku en primer lugar es descargar su programa de consola llamado Heroku CLI, que está aquí. Si nosotros damos un clic, esto nos va a llevar a la documentación de Heroku CLI. Vamos a bajar un poco y aquí él nos detalla 3 formas de instalar Heroku CLI para los distintos sistemas operativos, para Windows, para Linux y para Mac. En mi caso, como estoy en Windows, voy a descargar el instalador de 64 bits, pero si están en Mac pueden copiar y pegar este código en su terminal, y lo mismo con Linux, pueden copiar y pegar este código en su terminal y ya estaría, ya lo tendrían listo. Ok, en mi caso, como estoy en Windows, tengo que descargar un instalador. Voy a dar un clic aquí, se descarga el instalador, es bastante ligero, no es pesado el programa, de nuevo es un programa de consola tan solamente. Esto me va a lanzar una pantalla de si aceptar o no, le voy a dar que sí, y pueden ver que aquí está el instalador. Vamos a darle Next, instalar y siguiente. Esto lo único que va a hacer es instalar el programa. Listo, como pueden ver aquí ya terminó. Vamos a darle close o cerrar. Y ahora para comprobar si tengo realmente instalado Heroku CLI, vamos a hacer esto. Vuelvan a abrir una consola o terminal si están en Linux o Mac. Y si están en Windows, vamos a presionar Windows R. Y vamos a escribir en esta ventana que aparece llamada Run, vamos a escribir cmd y vamos a dar un Enter. Esto lo que hará es que va a permitirnos comprobar el comando Heroku espacio -- version. Escriban esto en su terminal o consola y si dan un Enter van a ver una salida como esta,
que dice Heroku y el nombre o el número de la versión que tienen de Heroku instalado. ¿Ok? Esto significa que ya tenemos Heroku instalado en nuestro computador. Entonces, vamos a ir en Visual Studio Code y aquí vamos a abrir una consola nueva y también vamos a comprobarlo. Heroku-version. Doy un Enter y bueno, pueden ver que allí lo tengo. Si por alguna razón lo están viendo en su consola, pero cuando ejecutan aquí no está, es posiblemente porque Visual Studio Code necesita reiniciarse. Simplemente lo cierran y lo vuelven a abrir. Es decir, cierran aquí Visual Studio Code y vuelven a abrir el editor. Y una vez abierto, pues ya debería reconocer Heroku, ¿ok? Tan solo para tomar en cuenta esos posibles casos. Listo, entonces vamos a empezar a desplegarlo. Lo primero que necesito hacer es crear un repositorio de Git. Vamos a limpiar aquí la consola y el primer comando que voy a ejecutar es el comando git init. Esto va a inicializar un repositorio de Git. Esto lo que va a hacer es que va a seleccionar todos mis archivos y va a creer que todo esto es lo que necesito subir. Pero en realidad tan solo necesito subir el código fuente, no necesito subir la carpeta node modules porque se puede volver a generar ejecutando npm install, ya que aquí están anotados básicamente mis módulos que necesita mi proyecto. ¿Ok? Entonces no es necesario subir la carpeta node modules. Entonces voy a añadir aquí un archivo gitignore, .gitignore. Y dentro de gitignore voy a decirle ignora la carpeta node-modules. No quiero que subas esto. ¿Ok? Entonces con esto, si escribo git status en consola, vamos a ver que los únicos archivos que voy a estar subiendo es gitignore, packagelog, package.json y la carpeta src. De hecho, si ustedes quieren verlo gráficamente, aquí Visual Studio Code tiene una pestaña llamada Source Control. Y aquí están todos los archivos que van a estar siendo subidos a su repositorio. Por lo general, nosotros subimos estos repositorios a GitHub, pero Heroku tiene su propia forma de almacenar código, así que no es necesario que lo subamos a GitHub. Pero sí podríamos subirlo a ambos incluso, ¿ok? Podemos subirlo a GitHub y a Heroku. Ahora, en este caso, para desplegarlo tan solo necesito subir a Heroku. Entonces vamos a venir aquí y voy a decir git add punto. Y si escribo git status nuevamente, vamos a ver cómo ahora aparecen en verde, como diciéndome ya he seleccionado estos archivos que van a ser subidos. Entonces vamos a crear nuestra primera versión de nuestro proyecto. Voy a decir git commit -m espacio y entre dobles comillas voy a colocar un mensaje, por ejemplo first commit. Listo, ya tengo mi primer commit de mi proyecto, entonces ya puedo empezar a subirlo a Heroku. Entonces voy a volver a la página de Heroku, aquí en esta pestaña, y pueden ver que lo siguiente que me dice que luego que instalo Heroku CLI es que ejecute Heroku login. Ok, vamos a hacerlo, vamos a venir en consola y voy a decir Heroku login. Esto lo usa para que nosotros podamos autenticar nuestra aplicación con nuestra cuenta y decirle que vamos a subir esta aplicación a nuestra cuenta. Ok, vamos a presionar cualquier tecla que no sea la Q, por ejemplo W, supongamos. Ok, y esto abre una pestaña nueva. Aquí le vamos a dar login. Y con esto vamos a estar logueando nuestra consola con Heroku. Aquí me dice, ya estás logueado, puedes cerrar esta página. Ok, ya puedo cerrarlo. Si vengo ahora en la consola, pueden ver que me dice, tú estás logueado con tu correo fast@fastweb.com. ¿Ok? Entonces vamos a escribir nuestro primer comando para subirlo. Si venimos nuevamente en las instrucciones, él me dice que lo siguiente es crear un proyecto, dar git init y añadir esto. Estos dos primeros comandos o líneas ya lo tengo hecho, porque ya tengo mi proyecto, ya he dado un git init, incluso un commit. Entonces simplemente vamos a añadir este Heroku git remote. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a venir en la consola y vamos a pegarlo. Damos un enter. Y listo, con esto ya tengo mi repositorio añadido. Ahora, vamos a venir en los últimos comandos y necesito ejecutar este, git push Heroku master. Tampoco necesito ejecutar git add ni git commit porque ya lo hemos hecho. Tan solo necesito este de aquí. Copio, pego y si doy un enter, ahora va a empezar a subir nuestro código a Heroku, ¿ok? Entonces, esto de aquí, de hecho, hace una especie de subida de código a Heroku. Luego Heroku empieza a saber que esto está utilizando un package.json. Y como tiene un package.json, empieza a generar, digamos, la instalación de nuestros módulos y luego la ejecución. Pero vamos a tener un error. Prefiero que vean el error para que no tengan problemas. Pueden ver que aquí me dice, aquí está desplegado tu aplicación. Si yo doy un clic, vamos a ver que no se ejecuta nada. ¿Ok? De hecho me dice application error. Si ustedes obtienen un error, pueden verlo con este comando, Heroku logs -tail. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo en nuestra consola de Visual Studio Code. Damos un enter, esto va a cargar y pueden ver que me dice, se requiere o digamos, no se encuentra el script start. Esto es importante, en Heroku nosotros vamos a tener que ejecutar el script start. ¿Qué es el script start? Bueno, así como teníamos nuestro script dev, también necesitamos crear un script start. Entonces vamos a colocar una coma y voy a colocar aquí start. Y luego, para ejecutarlo en producción no necesito Nodemon porque no necesito reiniciar el código. Entonces vamos a utilizar Node simplemente src index.js. Entonces con esto ya estaría. Ahora, un asunto más. Heroku nos va a dar el puerto. Cuando hemos desarrollado nosotros mismos en Index, hemos colocado el puerto 3000.
Y está bien, para empezar. Pero Heroku luego nos va a dar un puerto que puede ser el 4000, el 8080, el 9000. Entonces, para poder tomar ese puerto que nos da Heroku, en lugar de decirle 3000, voy a decirle al inicio, vas a utilizar el process.end.port o el 3000. Esto que ven aquí, esta palabra rara, se le conoce como una variable de entorno, ¿ok? Estamos leyendo una variable que está dada por el sistema operativo. Como Heroku se está ejecutando en una máquina y al final él está, digamos, distribuyendo puertos o está asignando aplicaciones con puertos, pues él nos va a dar el puerto y de esta forma yo le digo, toma el puerto que te dé la máquina. Y si no te está dando nada, pues utiliza el 3000. Entonces de esta forma, aquí también le puedo decir, concaténalo con el process.end.port o el 3000. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación con npm run dev, vamos a venir aquí en consola. Esto no va a haber ningún cambio, ¿ok? Bueno, aquí lo he escrito mal tan solamente. ¿Okay? Vamos a refrescar. Pueden ver que sigue funcionando en el 3000. Pero esto de aquí en Heroku lo que va a hacer es usar el puerto que nos dé Heroku, ¿ok? Vamos a verlo. Primero necesito hacer un commit nuevamente. Entonces vamos a cancelar la consola. Y voy a decir git status, git add punto, git status nuevamente para ver que estos son los dos archivos que he cambiado. Y git commit -m y vamos a decirle aquí entre las dobles comillas, vamos a colocarle puerto actualizado. Pueden colocarlo en español también sin ningún problema, puerto actualizado. Y luego git push. Ahora, para hacer la actualización pueden volver a ejecutar este comando que tienen aquí. Este comando que les da aquí Heroku, que es git push Heroku master, ¿ok? Que es el mismo comando de git si se dan cuenta, solo que lo está subiendo a los repositorios de Heroku. Entonces, al yo subir estos cambios, Heroku nuevamente está recibiendo el código y va a volver a generar toda la ejecución de nuestro programa. Ahora, este proceso es mucho más rápido que el anterior, principalmente porque ya tiene las dependencias, tan solo está actualizando el código, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, lo único que vamos a obtener es nuevamente el enlace. Vamos a dar un control clic para abrirlo en el navegador. Y miren, si abro el navegador pueden ver que ya está la dirección con el Node.js First Fast, que es el nombre del proyecto, herokuapp.com. Y si cambio de página, pueden ver que ahí está nuestra aplicación. Entonces, esto de aquí ya lo pueden compartir. Miren, incluso está con HTTPS. ¿Ok? Entonces pueden compartirlo fácilmente y ya han prototipado y ya han creado su primera aplicación utilizando Node.js. Eso sería todo por este video. Si quieren saber más de Heroku, déjenme en los comentarios qué les gustaría saber. También he creado algunos videos dedicados a algunos temas como despliegue en Heroku, por ejemplo, que están en mi otro canal, pero eventualmente voy a publicarlos aquí porque voy a estar ordenando un poco mis canales. Entonces les recomiendo que estén atentos al canal porque voy a estar publicando frecuentemente, tanto shorts como videos extensos. Y bueno, con esto ya he actualizado un ejemplo que hace mucho tiempo creé, que era justamente tu primer sitio con Node.js. Solo que desde ese momento, que hace 3 años hasta ahora, han cambiado módulos y demás. Y pueden ver que hoy en día tenemos una forma más actualizada de crear servidores en Node. Nos vemos en próximos videos.